Buenas tardes. Mi profe, ¿Cómo vamos? bien, bien. Hoy, bueno, en tanto espacio que hemos estado usted y yo hablando y hablando y hablando de tantas cosas, queremos que esas conversaciones que entre usted y yo hemos tenido, ¿cierto? Y muchas de otras personas que se han acercado con nosotros también han hecho partícipe, las escuchen mucha gente en diferentes plataformas de audio o de audio y video, bueno, en fin. Hoy pues estamos con Oscar Barros. Sé que mucha gente del medio deportivo de este deporte, fútbol de salón, fútbol sala, lo conoce, ¿sí? Un profesional íntegro que ha hecho, digamos, de muchos salonistas y de muchas personas que hemos querido estudiar esta parte como profundizar la parte académica, y nos ha colaborado mucho. Entonces nada, gracias por aceptarnos la invitación de abrir las puertas de aquí de su apartamento y que la gente nos escuche y sepamos de lo que vamos a hablar. Gracias, Jonathan. Entonces, mire, nosotros aquí, en todo lo que hemos hablado, siempre nos hemos enfocado en el tema que nos apasiona, que es el futsal, ¿sí? No fútbol de salón, no fútbol sala, sino futsal, ¿sí? Ahora, pues, una opinión, palabra autorizada, acá mi amigo, compañero y alumno, Jonathan Luna Parra, exjugador profesional. Digo exjugador porque ya colgó los botines profesionalmente hablando. Fue jugador en el equipo profesional de PIZ, fue campeón del torneo profesional en 2012, fue selección Bogotá, campeón nacional de juegos en 2004, representando en la final en el torneo de juegos que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en el Coliseo Cayetano Cañizares. Es una de las pocas ocasiones en que el Coliseo Cayetano Cañizares se llenó y dejó gente por fuera, que sí, ya tengo memoria, ¿cierto? Sí. Fue un momento espectacular. Yo lo vi por televisión porque me dio pereza ir a hacer fila por allá, pero fue genial, o sea, fue fantástico. Yo creo que no se quiere comprometer, el profe sabe que no quiere ir por allá porque teníamos un agüero, ¿no? Creo que teníamos un agüero, sí. Porque en ese momento había una mezcla en Bogotá, curiosamente, porque bueno, en Bogotá y en Antioquia, diría yo, y parte del Valle, somos muy regionalistas, ¿no? Sí. Hemos sido, no sé si ya seguimos siendo, pero en ese momento PZ como que dio un cambio en esa historia del regionalismo, ¿no? Y decidió, digamos, traer a PZ jugadores de otra ciudad. Eso más o menos como en la Iglesia Católica, fue como el cisma de Occidente. ¿Sí? O sea, alguien llegó y dijo: el Padre Nuestro se reza en latín, y el otro dijo: no, vamos a rezarlo en italiano. Sí. Y eso en Bogotá, obviamente, para tanta gente que está metida en este cuento, ¿no? Generó mucha, no, ¿cómo van a traer bayunos, de esos morenos, que no sé qué? Bueno, me imagino que en el Valle ya es lo mismo, ¿no? ¿Qué hacen esos muchachos tan bajitos allá pisando la pelota? Porque eran dos choques de dos fútbol de salones diferentes. Decíamos que era increíble que en Bogotá no hubiera técnicos para que tuvieran que fuera al del Valle. Yo lo veo desde la perspectiva de jugador en ese momento, sí. Pero tal cual lo que el profe menciona, así fue. La gente no creía tampoco en los entrenadores, ¿cierto? Y eso tampoco ha cambiado mucho. Sí, la verdad. Hoy en día no ha cambiado mucho. Ahora ya no es el del Valle, ahora toca traer un brasileño para que le crean. O peor aún, a veces no creemos ni siquiera en los de nosotros mismos, ¿no? O sea, el que ha sido, siempre ha sido, y no le damos la posibilidad a otras personas que lleguen y asumen esos roles. Entonces, pero me está desviando la conversación porque el cuento era que el profe decía que siempre me preguntaba, ¿no? Yo tuve la posibilidad de ser roomie con el profe mucho tiempo, y él me decía: hoy van a perder, ¿sí? Hoy van a perder, ¿sí? Y se volvió algo tan jocoso. Y yo le decía, porque ganábamos, entonces yo decía: profe, hoy ganamos, ¿sí? Y necesito que el próximo partido vuelva y me diga que vamos a perder. Cuando le decía: hoy ganan, ¡pum!, los pelaban. Entonces yo ya me ponía bravo cuando me decía que ganábamos, porque yo sabía que siempre pasaba lo contrario, ¿sí? De las poquitas veces que el profe no es acertado en sus comentarios, ¿sí? De hecho, lo van a conocer en el transcurso de este viaje que vamos a emprender hoy. Es una persona que acierta mucho en muchos conceptos, en muchas teorías. Bueno, él tiene otro rollo y ve el fútbol salón y ve el mundo y ve la vida de una forma diferente. Aunque me gustaría tener la misma precisión jugando al baloto. Bueno, sí. Bueno, el baloto, yo creo que hay gente que se ha ganado el baloto.
Lo que pasa es que no lo saben. Sí, ¿Sí? Tienen la gente capacidades, tienen virtudes y no se han dado cuenta que están ahí. Y bueno, llegan estos muchachos del Valle y llega esa temporada que usted dice, pues para nosotros que tuvimos la posibilidad de jugarlo, pues satisfactorio, ¿cierto? Porque era la posibilidad de darle un título a Bogotá. Ya 10 años, ¿no? Exacto, ya hace bastante tiempo. Y solamente se había hablado de Juegos Nacionales y después ahí había habido como un lapso de tiempo en que Bogotá no quedaba. Yo me acuerdo que ganaba mucho Bucaramanga, ¿sí? Pero Bucaramanga tenía también mucho jugador de Bogotá. Entonces ahí hay unas situaciones que en Bogotá siempre ha estado, que es el jugador habilidoso, el jugador diferente. Y pues Bogotá no tenía ese campeón y nosotros tuvimos la posibilidad de ser los primeros en dar ese título. Para algunos chévere, para otros decir, claro, pues que con los bayunos, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? O cómo no. Pero si no hubieran estado, entonces siempre estaba como ese comentario. Nosotros igual como deportistas aprendimos a vivir con eso. Empezamos a hacernos, como pasó con usted en esas charlas o cosas, a darle la vuelta a esos comentarios. Pero también analiza otra cosa y es que los bayunos antes de que llegaran a Peseta tampoco habían ganado, estadísticamente hablando. ¿Sí me explico? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como pudo haber sido que ustedes con los bayunos, ¿cómo no? Puede ser que los bayunos con ustedes, ¿cómo no? ¿Me explico? O sea, diferentes ellos hubieran venido ganando y cuando llegaron ustedes se acomodaron para ganar, ¿cierto? Sí. Ni ellos ni ustedes lo habían logrado, juntos fue que lo lograron. Entonces, a lo que va el comentario es que así mismo creo que debemos de abordar el tema de esto de fútbol de salón y fútbol sala, ¿sí? Sí, no, y ahí, digamos, profe, entre líneas deja algo también claro y es la importancia, digamos, en un grupo que sea unido, ¿no? Independientemente de dónde sea, de qué región, de dónde vengan a jugar, el cuerpo técnico tiene un valor agregado aquí importantísimo y esa unión que en su momento don Carlos Martínez con toda la familia de Peisetas, su esposa, Sira Sarmiento, y bueno, Poliquene en ese momento que fue el club que digamos que cobijó todo ese proceso, sí. hizo que fuéramos una familia y ahí estuvo el éxito. O sea, de pronto no jugábamos muy bonito, de pronto jugábamos muy efectivos. O sea, eso queda ahí para una discusión, sí, para siguientes invitados que vengan y digan, no, se no gana, o bueno, chévere. Puede ser la propuesta del siguiente tema. ¿Se acuerda que yo le hacía el comentario, quiere ir a ver una película de terror? A ver a Peseta jugar. Sí, de pronto no éramos ambiciosos. Es que el tema era que en Bogotá se jugaba un fútbol de salón diferente, ¿sí? Y traicionar, digamos, esa cultura rola ya generaba un escozor en la gente. Decía, no, pero si aquí, no sé, es como ver al Barça jugando pelotazos. O sea, la gente quería ver el Barça haciendo 32 toques para acercarse al arco, ¿cierto? Y pues obviamente guardando proporciones porque tampoco éramos el Barcelona antes de los bayunos, pero sí teníamos unas características específicas del juego de Bogotá, ¿sí? Que todavía uno ve jugadores, Pinilla, bueno, en su momento Juan Carlos Soto y todos los jugadores que han venido hacia esta época tienen una ADN diferente, ¿cierto? Y pues se ve que el juego es diferente en ese sentido y pues nosotros pudimos como familia, digamos, poder creer en una idea y eso fue lo que nos sacó como avante en ese torneo. Ya después vinieron lesiones, tuvimos un accidente en el siguiente torneo. Sí, el tema económico para mantener una plantilla como en ese momento era difícil porque pues viajes, don Carlos en sus esfuerzos de que siempre viajáramos cómodo en avión, entonces es una inversión y mantener eso en un deporte que no tiene patrocinios, que carece de muchas cosas, pues es complicado mantener una regularidad. ¿Sí? Sí, es verdad. Ahora pues el cuento es que, hablando de ese cuento del estilo, del ADN del fútbol de salón bogotano, hablemos de los orígenes, volvamos en el tiempo, ¿sí? Usted por lo menos, cuando le hablan de fútbol de salón, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué es lo más remoto, qué es lo más distante? Para mí, a mí personalmente, digamos que la situación de enfrentarme, digamos, a dos deportes, porque pues usted sabe que yo no nací aquí en Colombia, ¿cierto? Yo vengo de otro país, ¿sí?
y pues venían con otro tipo de culturas deportivas o otro tipo de juegos y pues cuando me hablan de fútbol de salón, pues para mí era el deporte de la calle, el que se jugaba en todo lado, el de las dos piedritas, en el de encima del andén, en el del arco que se inventa uno con el marco de la casa de al lado, y ese es el arco y allá pues donde usted no precise el golpe, pues va a romper el vidrio, como ese tema que ya también se ha perdido en Bogotá, ¿no? Esa forma de que el niño pueda salir a, entre comillas, a callejear, a jugar, ¿cierto? Ahora son más de apartamentos, más otro tipo de actividades. A mí se me ocurre eso, ¿cierto? Eso y el Cayetano, o sea, yo enlazo, porque pues ahí fue donde yo, digamos, como que empecé a ver que a través de este juego podía conseguir otro tipo de cosas. Tuve un paso fugaz por el fútbol 11, sinceramente con la talla no me hubiera podido haber hecho mucho, a que nos decimos mentiras. Y encontré en este deporte del fútbol de salón como que otra posibilidad de conocer otras ciudades, de salir representando una ciudad, el simple hecho de ir con una camisa de Bogotá, ¿sí? A otro lugar, que para algunas personas pues es normal, pero para uno de pelado pues marca la diferencia, ¿sí? Entonces eso se me ocurre cuando pienso. Si le pregunto a usted me va a decir, me va a hablar de no sé, de peluca, de machorro, de los negros, Tascomer, ¿no? O sí, más para atrás. Tampoco exagero. No quería regalar al profe, pero pues... no, un poquito más si me pone usted a la altura que sería mi hermano. Sí. No, pues yo por lo menos también, digamos que el primer recuerdo es ese juego de la calle del 5 contra 5, también le tocó ese la piedra al ladito del andén porque jugábamos banca, luego en el parque detrás de la casa donde vivíamos había un redondel, entonces era contra la pared y ya uno no los driblaba sino se autohabilitaba con la pared para hacer gol, entonces se volvió un especialista en pegar a la pared y avanzar, pegar a la pared y avanzar y hacer gol. Hasta que quitaron las benditas paredes y pusieron una cancha de microfútbol. Ese juego de la pared y ese juego individualista y ese juego del de que yo hago todo porque en la calle uno lo hacía todo, cambia en el fútbol de salón, digamos, cuando aparece lo táctico ahora, tanto movimiento, tanta cosa. No, y en ese tiempo también cambiaba. ¿Por qué razón? Porque ya por lo menos el hecho de competir en un campeonato, de que uno jugaba por algo, ya no le daban a uno como ese margen de decir, venga, yo los driblo a los 4, ¿sí? Yo driblo uno, ya el otro me estaba cayendo, me estaba quitando la pelota, me estaba botando al piso. Y si yo driblo 2, ya el tercero me estaba haciendo la falta. Y a veces ni las quitaba, ¿sí? Pero digamos que en ese juego que usted menciona de la calle, cuando uno juega con los amigos del barrio, que algunos no juegan, pues digamos que uno resuelve porque tiene que resolver todo, pero en un juego ya a un nivel un poquitico más avanzado, puede ser un intercolegiado, puede ser una selección Bogotá o un torneo profesional, pues se supone que uno está rodeado de más jugadores buenos, ¿cierto? Y ya las premisas, digamos, de sacarse a todo el equipo, me imagino yo que cambian, ¿no? O desaparecen. ¿Sí? Pero nosotros entrenadores estamos buscando ese jugador que se lo saca a todos, ¿sí? O sea, que en el barrio se lo saca a todos, ¿cierto? Pero que a la hora de la competencia sea práctico. Entonces, le va uno como quitando la primera contradicción del entrenador. Del entrenador. Buscamos un jugador que sea capaz de driblar a 4 para pedirle que no lo haga. Sí, para que el día del partido en el coliseo uno le diga, pero ¿por qué no la entrega? Suéltela, juegue primeras. ¿Sí? Juegue colectivo o juegue práctico, sí. O muchos comentarios, muy todos del medio, ¿no? Y ahí entraríamos en un tema que no vamos a profundizar hoy desde lo táctico, ¿no? O sea, y que muy seguramente con otros invitados que posiblemente van a llegar a esta sala vamos a empezar como a tocar, ¿sí? Si eso es importante o si perdimos eso y no era necesario perderlo, sino que habrá que retomarlo, ¿sí? O cómo lo retomaríamos desde el entrenamiento, porque pues obviamente todas las ciencias, digamos, que están alrededor del deporte pues funcionan, ¿no? Pero obviamente en la calle es todo como, o sea, es el juego por el disfrute, el juego normal, o sea, no hay reglas, no hay nada así, y ya de pronto cuando entra a ser muy sistemático el juego, como que se rompe eso por el deportista. Sí. ¿Sí? Y más allá de eso, pues tanto jugador que hay en Bogotá y que sigue saliendo pues, por mucho, y ahora muchas ciudades, ¿no? Bueno, hay gente que no conoce esto, pero es importante que lo toquemos. ¿Se acuerdan? Antes de empezar estábamos hablando de fútbol de salón y fútbol sala, ¿no? Sí. Aquí donde ustedes lo ven, él ha sido uno de los pocos deportistas en la historia del país
que ha tenido la posibilidad de competir en el más alto nivel en ambas disciplinas. En 2002, ustedes tuvieron la posibilidad de viajar a representar a Colombia en una Copa Libertadores, zona norte, que jugaron en Venezuela, en Maracaibo, ¿cierto? Con un equipo del sueño, ¿no? Sí, para nosotros, para nuestro contexto, eran los mejores jugadores del país en el momento, ¿cierto? Y además tuvo la posibilidad de ser campeón nacional en el evento más importante que tiene el deporte nacional, que son los Juegos Deportivos Nacionales, ¿cierto? Sí. En dos disciplinas distintas, pero a la vez la misma. De pronto suena contradictorio, pero sí, es así, ¿sí o no? Sí, a nosotros nos tocó esa llegada del fútbol sala. Sí. Entonces, para nosotros era como, o sea, no, ahora se saca con el pie, ahora no sé qué, bueno, y uno como que jugando, gracias a Dios nosotros tuvimos muy buenos entrenadores, ¿cierto? Oscar estuvo obviamente en ese proceso, el profesor Jairo Díaz, en el caso nos tocó a mí, ¿no? A mí me tocó Mario Carrero de Saeta, me tocó Javier Sánchez, también estaba en el grupo de Saeta, ¿sí? Bueno, y otros que se me olvidan obviamente, pero sé que están ahí, Oscar Ruz, Pacheco, el propio que está en la Católica, Diego Morales, bueno, ¿sí? Gracias a Dios muy buenos entrenadores, y en su metodología hacíamos de todo. ¿Sí? El entrenamiento era muy versátil, ¿sí? No era el entrenamiento cuadriculado de que juguemos, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que eso nos sirvió para hacer el cambio a fútbol sala, ¿cierto? Sin tanta drama, sin tanto problema para competir. Cuando uno tiene ese tipo de metodologías donde un día juegan con la mano, de la mitad de la cancha juegan con el pie, después con no sé qué, o sea, cuando le dicen que la regla ahora es que vale dentro del área, pues uno ya está acostumbrado a eso, ¿no? Si mañana dicen que el gol vale solamente de chilena, pues deportistas que han tenido como ese tipo de metodologías pues van a hacer clic rápido. Nosotros tuvimos esa posibilidad y sí fue como raro, como no, güey, vamos, pero lo veíamos más como otro predeportivo más. Ahora sacamos con el pie, güey. Mañana nos dirán que saquemos con la espalda, pues vamos a sacar con la espalda, ¿sí? No tenemos problemas. Y un grupo de deportistas de muy buena condición, ¿cierto? Técnica, ¿sí? De mucho barrio, ¿sí? Porque todos éramos de ahí, y pues nos facilitó obviamente esa situación. Luego vinieron el tema de las universidades. Tuve la posibilidad de estudiar en dos y entonces Ascondeportes era solamente fútbol sala. Sí, entonces, sí o sí había que jugar fútbol sala y sí o sí entre semana había que jugar fútbol de salón porque pagaban, digamos, los patrocinadores por competir en diferentes torneos que habían en Bogotá. Entonces sí, esa situación. No sé, profe, digamos desde la otra orilla como entrenador, ¿cómo veo ese cuando entra el fútbol sala aquí a Colombia? Yo ya venía siguiendo el fútbol sala desde el 94 más o menos, porque en los canales de Parabólica en ese tiempo, que era Cable Centro, luego Telmex, ellos tenían un canal de televisión española y por ahí pasaban partidos de fútbol sala de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que no era en ese tiempo lo que es ahora, ¿cierto? Sí tenía brasileños, sí tenía muy buenos equipos, pero el ver el juego era diferente, empezando por el escenario, que eran escenarios de 40 por 20. Aquí era muy raro tener un escenario de más de 30 metros de largo. Eso que es el verlos rotar, el verlos jugar con el portero, eso lo dejaba uno. Y cuando llegó acá el fútbol sala, todavía se jugaba el fútbol de salón con el reglamento de portero dentro del área. Pero perdón que le interrumpa, digamos, este fútbol sala que usted menciona, de Brasil, que usted venía siguiendo, que venía siguiendo, no era muy parecido al de Juan Carlos, al de Pinilla, al de Chispeado. La verdad no. ¿No? Era más que ellos. Porque para mí, digamos, yo los vi, ¿cierto? Allá ellos como los referentes inmediatos, y eso era, o sea, para mí era una máquina jugando, o sea, movimientos, o sea, así. ¿Era más que eso? Sí. O sea, nos llevan... Sí. ¿Sí? Más dinámico, pues empezando que son equipos que eran profesionales. Bueno. ¿Sí? Entonces los deportistas se entrenaban 2 veces al día, bueno, según lo que ellos comentaban, ¿no? Sí. Y uno veía la intensidad con la que jugaban y pues era mal. Y lo que hablábamos, ¿no? Era raro que un portero tuviera un buen manejo de pies acá, porque nosotros veníamos de jugar, ni siquiera jugábamos con normas de la AMF, sino jugábamos con normas FIFUSA, que el gol no valía dentro del área. Sí.
Yo el también área empecé a de jugar 4 ese. metros, ¿cierto? Yo empecé a jugar Entonces, pues ese. obvio que la mayoría de los arqueros eran buenos atajadores y de pronto cerraban, pero usted sabe que si se pasaba de la línea, del borde del área, era una falta técnica que se cobraba con tiro libre. Entonces, pues obvio que los porteros nuestros no eran tan útiles con la pelota en los pies. ¿Quién recuerda de esa época de porteros? ¿A quién recuerdo? Sí, Wilson Toro, sí. sí, me acuerdo también. Arrebatos alcanzó a tapar en ese tiempo. ¿Quién más? Monín, el famoso Monín de Saeta. Sí, Era el mejor en mi opinión. sí. En mi opinión. Y el otro portero de Saeta, que no recuerdo el nombre, que era excelente portero también. Incluso el de Speed Pote, no sé si lo alcanzó. No. Uf, era espectacular. Otro portero. Pero atajadores todos. Sí, pero por lo menos, no me acuerdo, por lo menos Moni, si hubiera sido exitoso jugando con estas reglas o jugando sala, porque con los pies era un mago. Era ambidiestro. ¿Sí? Por derecho, por izquierda lo tiraba uno fácil. ¿Sí? Pero pues como le digo, eso en ese tiempo era difícil indagarlo porque, bueno, Moni yo sé que jugaba bien porque cuando él salió y hacía jugador, no desentonaba, perfecto, lo hacía perfecto. ¿Sí? Ya por lo menos para esa transición, digamos pues Carlos Santofimio, Bueno, pero ese ya es. sí, ese sí es de esa generación. más de esta generación. Pero él con el trabajo que tenía en el club, pues lo hacía bien con los pies. ¿Sí? No, y jugando a fútbol era un problema. Pues. Exacto, sí. Jugando a fútbol se jugaba de lateral izquierdo y eso era un lío. Sí, yo sí me acuerdo, el marcador sí leí. Yo creo que si él hubiera jugado fútbol, le hubiera quitado el récord a Bedoya, yo creo. Sí. El jugador de más faltas, yo creo. Bueno, y lo otro es que Santico sí habla fluido, veo ya tartamudeaba. Ese es el tema. Pero, profe, yo creo que le interrumpí. Usted me estaba hablando de cuando llegó ese fútbol sala, ¿cierto? Entonces Sí. usted venía siguiéndolo Sí. y llega usted y estaba en qué espacio, en una universidad, en un colegio. No, yo en ese momento es que ni siquiera había entrado al distrito, estaba ya por lo menos por salir de la universidad. Estaba ya fuera de la universidad, estaba trabajando en un colegio privado. Y pues en el 99 que hubo un mundial de clubes que se hubo ahí en el Salitre. Saeta era uno de los equipos participantes, de hecho fue el que jugó la final con Rubio, que perdió contra Rubio Paraguay. Sí, yo vi ese partido, Yo fue también. en el Salitre. Sí, en el Coliseo del Salitre, ¿sí? Entonces Diego Morales llegó allá con un álbum de fotografías y hablando de que era fútbol sala y toda esta cuestión, y pues casi nadie tenía conocimiento de qué era fútbol sala, ¿sí? O que el fútbol sala era una modalidad, el fútbol no era una disciplina independiente como lo era en ese entonces el fútbol de salón. Eso fue un año antes del Mundial de Bolivia que Colombia quedó campeón, ¿sí? ¿Qué ocurrió? A partir de pues fue donde empezó como el boom del fútbol sala, y pues lo primero que se le ocurrió a Diego fue empezar a hacer como unas especies de convocatorias de quienes podían trabajar como entrenadores, quienes podían desempeñarse en la parte administrativa. Montaron una oficinita ahí en la 40 entre la avenida Caracas y la carrera 13, Sí. sobre la calle 40, abajo de la Javeriana. En esa oficinita y dejó la escalera tener la comisión, y ahí era donde hacían los carnets y toda esa cuestión. Todo eso empezó de manera muy artesanal, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Diego le vendió la idea a las universidades, digamos que para 2004, que yo empecé a trabajar como entrenador de una de las facultades de la Universidad Javeriana, se jugaba en la Olimpiada de Fútbol de Salón, para ese 2004 resultaron jugando fútbol sala. ¿Sí? Se sacó el fútbol de salón y se jugó fútbol sala. Pero ¿qué lo motivó a usted, digamos? Bueno, usted venía de fútbol de salón y se... ¿Por qué fútbol sala? O sea, por ser nuevo, por ser las reglas, o sea, bueno, usted ya lo venía siguiendo, sí. Solamente por eso. Pues me parecía diferente. El hecho o había algo en el fútbol salón que decía, este no, pero este sí. No, ¿sí? no, porque porque es que se manejaba, siempre se maneja, no sé ahora, pero sí me tocó a mí deportista, a mí me lo vendieron, fue, es que en fútbol sala no va a haber contacto, ¿cierto? El fútbol sala es amor y paz, y usted le quita la pelota con una banderita blanca. Que yo le diga a usted, ¿no? Espere que llegue, ¿cierto? Tiene que reconocer porque yo se lo dije, ¿no? Sí. Se lo dije, sí. Tiene que... sí, algo parecido a lo de acá. Sí. Yo le dije, espere que lleguen, que el fútbol sala coja más fuerza, que lleguen los deportistas, digamos, de élite de ese momento a fútbol sala y la cosa va a cambiar. Oh, y llegar. Y no solamente, cuando en Colombia yo creo que todavía era amor y paz, uno veía internacionalmente que el fútbol sala era diferente, o sea,
había también sus golpes, habían sus quites, o sea, había muchas cosas también que eran agresivas. O sea, no fue como, bueno, ya a mí me dijeron, esto es como baloncesto, pero fútbol sala, o sea, ¿sí? Y baloncesto, entonces todo contacto es foul, ¿sí? Después con el tiempo y estudiando en la universidad me di cuenta que en el baloncesto también se da. No, ¿sabes ¿Sí? cuándo me di cuenta yo O de eso? pregúntele a Denis Rodman a ver si no daba en baloncesto. Yo me acuerdo que yo no vi a Rodman jugando en los Bulls. Sí. Yo vi a Rodman en el 88 jugando con un equipo que eran los Pistons de Detroit. ¿Sí? Ellos fueron los que 2 veces sacaron a los Bulls antes del 90, 88, 89. En finales de conferencia sacaron a los Bulls. Y ellos ganaron la NBA jugando dos finales consecutivas. Una contra los Lakers y otra contra los Atlanta Hawks. No era contra los Atlanta Hawks. Era contra los Portland Trail Blazers. De un jugador de allá que se llama porque está Clyde Drexler. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con Rodman? Cuando Jordan iba a encestar, se levantaban, le metían su golpe, lo aterrizaban a codazos. ¿Sí? Entonces ahí uno decía miércoles y yo decía que el baloncesto era un deporte para niñas. A mí me decían que el fútbol sala iba a ser algo así. Iba a ser así, entonces yo, bueno, jugué a fútbol sala porque pues obviamente yo no tenía el cuerpazo para soportar, entonces yo decía, bueno, por aquí me puede ir mejor porque pues no me van a lesionar, ¿no? Y que yo le dije que eso después iba a cambiar, ¿sí? Y el tema no es ni siquiera del mismo deporte, sino es un tema más de interpretación del reglamento. Sí. Que ahorita no vamos a abundar eso, pero que muy seguramente por aquí tenemos a un árbitro, ¿cierto? Muy amigo de los dos, más amigo suyo, ¿cierto? Para que venga y hablemos de esa evolución también, cómo lo ven ellos, ¿no? Cómo lo vieron ellos, y si les afectó, si les cambió el panorama, bueno, no sé qué perspectiva tengan ellos. Y eso era el fútbol sala, pero no me ha dicho qué lo motivó, digamos, al cambio. O sea, antes o después que me interrumpieron. Después de que lo interrumpí. No, yo no diría que fue un cambio, porque yo no considero que yo haya cambiado de disciplina. Yo tuve que dirigir fútbol sala porque en donde trabajaba me pagaban por dirigir fútbol sala. ¿Sí? Luego de eso tuve la posibilidad de trabajar con los empleados de la Universidad de los Andes que jugaban un torneo de ASCUN para empleados que se jugaba fútbol sala, pero jugaban el torneo de Colsubsidio, de caja de compensación de Colsubsidio, que jugaban fútbol de salón. Entonces, si jugábamos fútbol de salón, pues yo dirigía fútbol de salón. Si jugábamos sala, como el profe de distrito, me toca levantar la mano para poder más o menos lo que nos pasó a los deportistas en esa época, ¿no? Sí. Tuvimos la posibilidad de ir a una universidad, unos a la Piloto, otros a la Central, otros a la CUN, otros después en el momento de la Universidad de Cundinamarca, y pasó eso, o sea, Ascun Deportes es fútbol sala, y entonces uno dice, pero esta entidad me da la universidad, pero afuera, digamos, el diario vivir, el de los buses, me lo da el fútbol de salón. Y en algún momento intentaron colocarnos como en esa situación, ¿no? O juega aquí o juega allá, ¿sí? Creo que hoy no ha cambiado mucho el tema, ¿no? O sea, parece todavía seguimos en la misma situación. Parece que no. Y quién sabe si vaya a cambiar. Yo tengo fe de que eso pueda cambiar. Sí, yo también. Para beneficio, obviamente, del espectáculo y del deportista, que es el último que está en la mitad, sí, es cierto. que no sabe, ¿sí? qué le toca hacer. Entonces, hoy en 3 meses estaban jugando un tema y a los 4 meses la vida los pone a tener que jugar el otro deporte, ¿sí? Y van y vuelven, pero no han entendido que es como la idiosincrasia de los dos deportes y pues, o sea, ¿qué más hace uno, ¿no? En esa situación de un tipo de deportistas que no somos todos estrato 5, sino que venimos de otros estratos menos favorecidos y pues que uno le toca hacerlo para poder estudiar, para poder trabajar. Yo tuve la posibilidad de trabajar con la gente de Croydon y habían deportistas ahí muy buenos. Ellos los metían a la empresa y podían jugar los torneos empresariales. Creo que usted los tuvo que enfrentar, ¿cierto? Sí, enganchar uno. ¿Sí? Y nos golearon muchas veces. Claro, porque usted era un grupo de maestros, ellos eran un grupo de deportistas que los hicieron empleados de una empresa. Entonces obviamente teníamos la ventaja. Pero en un momento, o sea, si me imagino que estuvieron como en esa situación, ¿no? Croydon les da trabajo, pues tienen que jugar fútbol de salón, porque ¿qué más hacen? ¿Sí? Y si van a la universidad o ya estaban estudiando, entonces tenían que jugar fútbol sala, entonces ¿qué hacen? O sea, o no trabajan o no estudian, o sea,
¿cómo no permitir al deportista pues que haga las dos cosas? Un paréntesis en lo de Croydon. Yo por lo menos puedo decir que nos pudimos dar el lujo de mandar a don Néstor despelucado cada vez que jugaba contra nosotros. Así nos ganara. Siempre llegaba despelucado. ¿Sí? Sí. Pero bueno, Sí. otra persona que digamos vio en el deporte la posibilidad de traer gente, ¿cierto? De sacarla de una cancha y darle la posibilidad de trabajar. Sí. Y son cosas que yo agradezco porque en una de esas, bueno, también traje para el Croydon como entrenador, pero así pude llegar a la universidad. Me preocupa una cosa, es que todos esos que hemos nombrado de pronto YouTube nos sancione, hermano, porque estamos haciéndole cuña. O podamos ir mañana donde ellos y decirle, pues tienen que pautar porque estamos hablando Sí, de es para ti. no, bueno, y así Croydon. Termino la idea. Ok. Entonces, mire, ¿qué ocurre? Una cosa es la parte deportiva, otra cosa es la parte estratégica. Como yo le denominé en este caso el rol que uno ejerce como entrenador cuando tiene que alternar las dos disciplinas, y otro es la parte administrativa, que en mi opinión es la que no está como muy bien enfocada en cuanto al manejo del uno y del otro, ¿sí? Porque cada una tiene unos diferentes intereses, ¿sí? O sea, yo pensaría que el interés que debería primar sería el interés de quien protagoniza el deporte, que es el deportista, no el interés de quien maneja el ente, en mi opinión. Pero pues como no es un espacio para entrar a chocar ni a polemizar, sino es un espacio para compartir y para exponer y aportar, pues la idea sería, digamos que usted de su vivencia como deportista y yo desde mi vivencia como entrenador, ¿qué podemos aportar para que la situación mejore? Si mejorar es que se unan, si mejorar es que coexistan, si mejorar es que... Eso no lo sabemos todavía, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevamos en eso porque desde apareció el fútbol sala? Exactamente 20 años. Exactamente 20 años. Porque en 2002 fue que Diego empezó con eso. ¿Cierto? Entonces, si en 20 años no hemos podido resolver eso, y lo más, ¿cómo lo digo yo? En Brasil, ellos empezaron desde el 89 con eso, con el fútbol sala, ¿cierto? Ellos pueden decir que ellos tienen deportistas que se han formado y han hecho todo su proceso deportivo en fútbol sala. Nosotros aún después de 20 años no podemos decir lo mismo. Todavía nuestros deportistas se forman en fútbol de salón, porque quieras o no, los torneos que se dan en las calles en los barrios son de fútbol de salón. No, y lo que usted vive con el torneo de Supérate, o sea, sí. A nivel intercolegiados hasta los 14. Hasta los 14 hacen fútbol de salón. Fútbol sala. Fútbol sala. Y hasta los 17 fútbol de salón. Entonces, o sea, usted como entrenador que está en las dos orillas dice, bueno, ¿y entonces qué le enseña? No, en ¿Sí? 2018 no, en el Zona Nacional en Bucaramanga, los jueces, bueno, profe, pero ese uso que usted tiene dice futsal y eso es de la FIFA, que no qué más, y nos ponen aprietos para que usted pueda dirigir así. Y entonces tenía que irse hay que venir a futsalón. Hay que ser como Superman. Sí, más o menos. Ponerse la pinta de fútbol. Entonces, no, y en fútbol de salón. Pero son cosas absurdas que pasan, ¿no? Y en fútbol que de pasan salón. Que uno dice, pero. En fútbol de salón, por ejemplo, llegar a extremos en donde al deportista, al entrenador le llama la atención porque en un espacio abierto, que me ocurrió no hace mucho, en clubes asociados me ocurrió, no me dejaban dirigir porque yo tenía una capucha puesta encima de una gorra, ¿cierto? Ahora me coloqué la gorra porque estábamos jugando a las 11 de la mañana en el parque de Lonely, en un rayo de sol, y yo tengo ya por lo menos problemas de cáncer de piel, entonces obviamente pues no me puedo dejar dar el sol, claro. ¿Cierto? Y el juez estaba más preocupado de lo que estaba pasando conmigo que de lo que estaba pasando en el partido, ¿sí? Hablando por ejemplo de la presentación, ellos molestan más por eso que porque vean dos niños dándose en golpes o escupiéndose o cosas por el estilo. Sí. Entonces ahí es donde uno dice qué es lo que estamos haciendo mal. Sí, es que hay mucha cosa, profe, mucho tema, y siento que no, lo que usted decía, ¿no? La parte administrativa no ha podido, ¿cierto?, abarcarnos a todos, en todos los niveles del deporte, ¿no? O sea, no se ha hecho. Pero bueno, esperemos que con este espacio ellos escuchen, vengan, nos hablen, nos comenten y podamos debatir, obviamente, como dice usted, sin ningún problema, sin ningún tipo, digamos, de posiciones personales, sino pensando más bien en cómo hacemos que
que esto crezca, ¿cierto? Y cual sea el que sea, de salón o sala, sea lo mejor para el deportista y pues para Colombia, o en este caso digamos para Bogotá, ¿no? que es lo que estamos buscando. Sé que aquí vamos a tener unos espacios muy divertidos, ¿sí? Con gente que tiene que hablar mucho de este deporte, muchas anécdotas, mucho jugador, mucho entrenador, ¿cierto? Mucho administrativo, mucho organizador de torneo, ¿cierto? Que también se están acabando, que ya también eso evolucionó, ¿cierto? Ahora escucho que hay mucho relámpago cuando antes habían torneos de más tiempo. Bueno, todo ha cambiado, ¿cierto? Todo ha cambiado. No me acostumbro, como decía Rey Ruiz en su canción, no me acostumbro. Entonces, pues nada, estamos llegando como al final de este espacio. No sin antes invitarlos a que sigan conectados, a que nos busquen. En algún momento, pues, por aquí abajito yo creo, así es que dicen. O aquí arriba. O aquí arriba. Va a salir la dirección. ¿Cómo se maneja el profe? Usted que, o sea, de hecho, la necesidad que el profe esté aquí, como se dieron cuenta, es la biblioteca hecha persona, ¿cierto? Una persona que tiene mucho conocimiento de muchas cosas, ¿sí? De muchos temas y que puede aterrizarnos a todos en lo que estamos pensando. Entonces, pero el tomo del manejo de redes se me quedó en la casa, ma. Sí. Bueno, entonces prometemos en los comentarios o en algún espacio, yo imagino que por ahí puede salir, donde nos pueden seguir escuchando y pues estar presto que por ahí van llegando las personas que ustedes conocen, esa persona que usted tiene al lado, ese entrenador que usted tiene ahí, ese entrenador que lo formó usted hace mucho tiempo, de pronto resulta aquí y usted se siente identificado y qué bueno pues que usted lo pueda volver a escuchar o que se ría de esas anécdotas de sus mismos compañeros, de no sé, creo que el fútbol de salón, fútbol sala es un mundo de muchas cosas que hay por fuera en la calle. Para mí es un mundo, o sea, hay trabajadores, hay empresarios, hay gente del común, hay gente pobre, gente rica. Voy a hacer referencia voy a hacer referencia al multiverso de Marvel. El fútbol de salón es como un multiverso. Hay diferentes clases de héroes, antihéroes, villanos, ¿sí? ¿Vamos a tener villanos también? Nos toca mirar el control parental. Sí. No, pero muy seguramente van a pasar. Es que hay villanos en las canchas, pero son excelentes seres humanos. ¿Sí? Bueno, que sería lo más importante de resaltar en este tipo de charlas, ¿no? La persona que está detrás, ¿cierto? A veces entender por qué lo motivó. Si no hay nombres es comprometernos a que lo vamos a traer. Sí. Y no sabemos, ¿cierto? ¿Cuánto nos van a cobrar o qué? No sé cómo funciona eso. El piratazo, ¿cierto? Usted sabe. Pero bueno, están aquí las puertas abiertas, las cámaras encendidas y los micrófonos también para que la gente escuche este mundo del fútbol, este multiverso del fútbol de salón, sí. Y fútbol sala. Entonces, nada, profe, gracias por esa invitación y nos vemos en una próxima, no sé. No, igualmente.